Alguien que ha atravesado demasiado finalmente se detiene. Sobre una cama, en el asiento del metro, en el suelo de algún pasillo. El lugar es irrelevante. Lo que importa es la sensación. Se detienen ahí, no por agotamiento físico, sino porque algo en su interior cede silenciosamente, como una estructura que sostuvo más carga de la que jamás fue diseñada para soportar. Y si alguna vez experimentaste algo similar, aunque sea una vez, sabes que no se quiebra con estruendo, no colapsa dramáticamente, simplemente, se pliega, suavemente, en silencio, como si el alma misma susurrara, no puedo contener todo esto simultáneamente. Quienes han atravesado demasiado comprenden ese instante de formas que otros no pueden. Y lo más extraño es que raramente te das cuenta de que te has convertido en esa persona hasta que la existencia te obliga a notarlo. Alguien pregunta, ¿por qué permaneces tan sereno ante situaciones que deberían perturbarte? Y no encuentras palabras para explicar que no es serenidad, no es tranquilidad, es el adormecimiento silencioso que crece cuando tu psique ha sido estirada mucho más allá de lo que fue diseñada para procesar. Es la quietud que emerge cuando tus emociones han corrido demasiadas carreras sin descanso. La mayoría cree que la resiliencia significa fortaleza, pero para quienes han atravesado demasiado, la resiliencia se siente más como instinto de supervivencia. Algo que haces porque no tuviste alternativa, y por eso cargas una psicología que otros perciben aunque no puedan describirla. Hay una gravedad en ti, una profundidad detrás de tu mirada, una suavidad en cómo escuchas, una densidad en cómo pausas antes de responder. Aprendes a plegar tus emociones en formas que caben en los rincones de tu mente. Aprendes a continuar caminando aunque tu mundo interior se sienta como tormenta. Y hay algo casi contradictorio en ello. Quienes han atravesado demasiado frecuentemente parecen sabios, calmados, maduros, reflexivos. Parecen ser quienes tienen todo bajo control. Pero si alguien pudiera abrir su mundo interno, aunque sea por un instante, descubriría que esa madurez no fue cultivada. Fue impuesta, no desarrollada sino extraída, no elegida sino exigida. Algunas personas crecen porque son nutridas, otras crecen porque la vida se niega a darles la versión de infancia o juventud que todos los demás parecen tener. Y cuando has vivido más peso emocional del que tu cuerpo estaba diseñado para cargar, algo sucede con la forma en que tu mente se estructura. Los especialistas lo denominan, en parte, sobrecompensación emocional. Cuando el sistema nervioso de alguien ha sido sobrepasado demasiadas veces, comienza a reorganizarse. No perfectamente, no con gracia, sino desesperadamente. Se adapta mediante hipervigilancia. Se adapta mediante preparación emocional constante. Se adapta anticipando lo peor incluso cuando lo peor no viene. Si alguna vez te preguntaste por qué analizas tanto, o por qué detectas cambios de tono, o por qué sientes necesidad de prepararte para problemas que no han ocurrido, esta es la razón. Tu mente aprendió que la incertidumbre era peligrosa, así que construyó defensas que nunca pediste conscientemente. Y aunque sanes, aunque crezcas, restos de esas defensas permanecen como arquitectura antigua bajo un edificio renovado. Quienes han atravesado demasiado frecuentemente portan un currículum invisible. Saben interpretar silencios. Saben percibir tensión antes que nadie. Saben rodear conflictos como quien rodea cristales rotos. Saben lo que es calmar a otros mientras su propio corazón tiembla. Saben hacerse pequeños en momentos donde la atención se siente insegura. Saben recuperarse rápidamente de decepciones, porque la vida nunca les dio el lujo de desmoronarse. Desarrollan reflejos emocionales que otros confunden con rasgos de personalidad. Pero no son rasgos de personalidad. Son rasgos de supervivencia, respuestas aprendidas, guiones psicológicos automáticos cableados en el sistema nervioso. Y frecuentemente comienzan temprano. Las investigaciones en psicología del desarrollo demuestran que cuando alguien experimenta periodos prolongados de estrés, incertidumbre o sobrecarga emocional, el cerebro se recalibra.
Se vuelve más sensible a amenazas, más reactivo a señales sutiles, más sintonizado con patrones que otros ignoran. La gente lo llama intuición, pero para muchos no es intuición. Es reconocimiento de patrones aprendido por necesidad. Hay una ternura en quienes han atravesado demasiado, una gentileza que proviene de conocer el dolor no en teoría, sino en experiencia. Y esta ternura frecuentemente se malinterpreta como debilidad. Pero si has vivido momentos pesados, conoces la verdad. La suavidad no proviene de una vida fácil. Proviene de una difícil, una vida que te enseñó empatía por inmersión, una vida que te mostró que todos cargan algo de lo que no hablan. Esta empatía crea un contraste extraño. Te conviertes en la persona que consuela a otros tan naturalmente, tan instintivamente, que nadie nota que tú nunca fuiste verdaderamente consolado. Comprendes a otros porque tuviste que comprenderte a ti mismo de formas que la mayoría nunca experimenta. Sabes dar calidez porque viviste capítulos fríos. Sabes sostener espacios porque tuviste momentos donde nadie los sostuvo por ti. Pero detrás de toda esa empatía se oculta algo más. Agotamiento. El agotamiento silencioso de alguien que ha sido fuerte demasiado tiempo. No el agotamiento externo que muestras al mundo, sino el interno que cargas en soledad. El agotamiento que no te hace descansar, sino retirarte. El agotamiento que no sana con sueño, solo con comprensión. Te conviertes en alguien que puede cargar todo excepto a sí mismo. Alguien que cuida a otros pero lucha por pedir ayuda. Alguien que da claridad pero vive con interrogantes. Y no es porque no confíes en otros, es porque tu mente aprendió temprano que depender de alguien era impredecible. Y la impredecibilidad, para quien ha atravesado demasiado, se siente como el inicio de la inestabilidad. La gente frecuentemente se pregunta por qué quienes han atravesado demasiado se vuelven emocionalmente independientes hasta el punto del aislamiento. Pero la independencia para ellos no es confianza, es protección. Es escudo. Es la opción más segura en un mundo que se ha sentido inseguro demasiadas veces. Aprenden a autocalmarse, autoanalizarse, autocorregirse, autosostenerse. No porque quieran, sino porque tuvieron que hacerlo. Y eso crea un patrón. El mundo exterior ve a alguien capaz, compuesto, centrado. El mundo interior conoce a alguien cansado, sensible, silenciosamente abrumado. Y esta dualidad moldea su psicología de formas profundas. Se familiarizan con contradicciones emocionales. Pueden ser abiertos pero guardados, cariñosos pero distantes, presentes pero ausentes, esperanzados pero cautelosos, emocionalmente ricos pero selectivamente expresivos. Quienes han atravesado demasiado no evitan la vulnerabilidad porque les desagrade. La evitan porque la vulnerabilidad históricamente vino con consecuencias. Decepción, malentendidos, desequilibrio emocional. Aprenden temprano que la vulnerabilidad no es experiencia compartida. Es riesgo. Y por eso se abren lentamente, cuidadosamente, deliberadamente. Se revelan en capas, no por manipulación sino por autopreservación. Pero aquí está la verdad que casi nadie les dice. Nada en ellos está roto. Sus reacciones tienen sentido. Su cautela tiene sentido. Su profundidad tiene sentido. La adaptación psicológica no es defecto. Es respuesta a circunstancias. La mente es narradora. Y cuando alguien ha vivido demasiados capítulos difíciles, su narrativa psicológica se vuelve más compleja. Sus emociones se vuelven matizadas. Su mundo interno se llena de significados que otros no pueden ver. Y sin embargo, a pesar de todo, hay algo profundamente hermoso en la psicología de quienes han atravesado demasiado. Frecuentemente son quienes aman calladamente pero profundamente. Aprecian pequeñas bondades más que grandes gestos. Notan detalles que otros olvidan. Valoran momentos de paz porque conocen el caos.
Valoran la sinceridad emocional porque han visto el costo de fingir. Y uno de los rasgos más notables que portan es este. Continúan. Sin importar qué. Aunque su corazón se sienta pesado. Aunque su mente se sienta cansada. Aunque su futuro se sienta incierto. Continúan. No porque sean inquebrantables, sino porque ya fueron quebrados antes y encontraron manera de levantarse de todos modos. Hay un tipo de sabiduría que solo viene de sobrevivirse a uno mismo. Hay un tipo de madurez que solo viene de navegar emociones sin mapa. Hay un tipo de autoconciencia que solo viene de ser forzado a decodificar tu mundo interior. Y quienes han vivido demasiado cargan todo esto dentro, como capítulos no escritos de un libro que nunca pretendieron escribir. Pero aquí está la parte que la mayoría nunca nota. Debajo de todos los instintos de supervivencia, todos los reflejos emocionales, toda la madurez, toda la profundidad, todavía hay una parte de ellos que desea que la vida hubiera sido más fácil. No perfecta, solo más gentil. Una versión de vida donde no tuvieron que crecer tan rápido. Una versión donde su sistema nervioso no fue entrenado para prepararse para impactos. Una versión donde no tuvieron que ser los fuertes todo el tiempo. Y sin embargo, incluso sin esa versión más fácil de vida, continúan avanzando. Continúan apareciendo. Continúan cargando sabiduría que se siente mucho más antigua que su edad. Y continúan convirtiéndose en el tipo de personas que pueden transformar sus experiencias en comprensión. Sus lecciones en compasión. Su dolor en profundidad. Su lucha en un tipo de poder silencioso. Porque quienes han atravesado demasiado no solo sobreviven la vida. La interpretan. La examinan. Reflexionan sobre ella. Transforman su pasado en perspicacia. Sus emociones en significado. Sus experiencias en perspectiva. Y en esa transformación, aunque nunca lo noten, se convierten en fuente de luz para otros. Se convierten en la persona a quien acudes cuando necesitas honestidad, calma o claridad. Se convierten en la persona que escucha sin juzgar. Se convierten en la persona que comprende sin necesitar cada detalle. Porque saben lo que se siente cargar algo que no sabes cómo explicar. Saben lo que se siente sostener emociones que aún no tienen palabras. Saben lo que se siente querer que alguien comprenda sin pedirte que revivas toda la historia. Y ahí es donde su psicología única se convierte no solo en reflejo de su pasado, sino en regalo para el mundo. Hay un momento, silencioso, casi imperceptible, cuando alguien que ha atravesado demasiado comienza a darse cuenta de que ve la vida diferente que otros. No sucede repentinamente. Sucede lentamente, a través de pequeñas observaciones. Notas que las cosas que hacen entrar en pánico a otros apenas te sacuden. Notas que las cosas que emocionan a otros se sienten atenuadas en tu pecho. Notas que tu mente siempre está 2 pasos adelante, analizando posibilidades, preparándose para resultados, anticipando ondas emocionales antes de que lleguen. Y al principio puedes creer que esto te hace extraño. Pero con el tiempo aprendes que esta diferencia es simplemente el residuo de todo lo que has cargado. Quienes han vivido demasiado desarrollan una relación con la realidad que es simultáneamente íntima y distante. Por un lado, sientes todo profundamente, a veces demasiado profundamente. Por otro, has aprendido a desapegarte de esa profundidad cuando se vuelve abrumadora. Esta capacidad de sentir y desapegarse simultáneamente no es algo que te enseñen. Es algo que tu psique construye como estructura de supervivencia, una forma de equilibrar intensidad emocional con protección emocional. Los psicólogos a veces lo llaman dualidad emocional, la capacidad de sentir empatía mientras suprimes vulnerabilidad, de parecer calmado mientras navegas tormentas internas, de permanecer funcional mientras tu mente carga peso que otros no ven. Y esta dualidad moldea cómo te mueves por el mundo de formas que raramente notas.
Te conviertes en alguien que duda antes de la felicidad, alguien que analiza la comodidad antes de confiar en ella, alguien que silenciosamente pregunta, ¿es esto real? Incluso cuando las cosas van bien, no porque seas negativo, sino porque tu cerebro memorizó el patrón de que los buenos momentos frecuentemente eran seguidos por difíciles. Y aunque la vida cambie, aunque tus circunstancias mejoren, tu sistema nervioso no olvida fácilmente. Todavía se prepara para la caída incluso cuando el suelo es sólido. Esto puede complicar tus relaciones, no porque no te importe, sino porque te importa con una profundidad que te asusta. Temes perder personas antes de que sean tuyas. Imaginas los finales antes de que los comienzos se asienten. Te disculpas demasiado rápido. Perdonas demasiado fácilmente. Permaneces en silencio sobre tus necesidades porque no quieres ser carga. Escuchas más de lo que hablas. Das más de lo que recibes. Y cuando alguien finalmente pregunta, ¿qué necesitas?, genuinamente no sabes cómo responder porque nunca aprendiste a pensar en tus necesidades sin sentir culpa. Quienes han atravesado demasiado frecuentemente desarrollan una versión extraña del amor. Estable, intenso, silenciosamente leal, pero cauteloso. No amas imprudentemente. Pero cuando lo haces, amas con una sinceridad que se siente rara en el mundo actual. Notas las pequeñas cosas. Sientes el tono emocional detrás de las palabras de alguien. Percibes cuando están sufriendo antes de que lo digan. Apareces de formas que otros pasan por alto. Pero esa sinceridad tiene un precio. Te hieren fácilmente. No por crueldad sino por descuido. No por hostilidad sino por inconsistencia. Porque la inconsistencia se siente como el inicio del abandono. Y el abandono, incluso el sutil, despierta memorias antiguas en tu sistema nervioso. Y esto es lo que muchas personas nunca comprenden. Cuando alguien que ha atravesado demasiado reacciona fuertemente a algo pequeño, no está reaccionando al momento presente. Es el eco de todos los momentos pasados donde se sintieron inseguros, desprotegidos, no escuchados o invisibles. Su cuerpo responde a patrones incluso cuando el presente es inofensivo. Sus emociones cambian basándose en asociaciones que se formaron mucho antes de que tuvieran palabras para describirlas. Pero en lugar de explicar esto, permanecen callados. Ocultan sus detonantes. Enmascaran su ansiedad. Sonríen a través del malestar. Priorizan la armonía incluso cuando su propio corazón se siente inquieto. Porque temen ser malinterpretados. Temen ser etiquetados como demasiado sensibles o demasiado emocionales. Así que aprenden a mantener sus tormentas privadas. Sin embargo, aquí está la ironía. Estas mismas personas frecuentemente son los anclas emocionales para todos a su alrededor. Dan claridad, perspectiva, significado. Son a quienes los amigos acuden con sus miedos más profundos y emociones más crudas. Y sostienen esas emociones gentilmente, compasivamente, sin juicio. Porque comprenden. Comprenden de formas que otros no. Han vivido cosas que los forzaron a volverse emocionalmente alfabetizados mucho antes de estar listos. Y esa alfabetización emocional les da un tipo extraño de visión. Pueden ver a través de máscaras. Pueden percibir cuando alguien está fingiendo. Pueden sentir la tensión en una conversación que otros creen normal. Pueden detectar cuando el estoy bien de alguien realmente significa no estoy bien. Pueden percibir cambios emocionales con la precisión de un instrumento finamente calibrado. Y esto puede ser regalo y carga. Regalo porque les permite conectar profundamente con personas. Carga porque significa que se sienten responsables de emociones que no son suyas. Absorben demasiado. Internalizan demasiado. Se convierten en sanadores sin notarlo. Y los sanadores, si no tienen cuidado, se agotan. Este agotamiento aparece silenciosamente. No a través de colapsos dramáticos sino de retiros sutiles.
Alguien que ha atravesado demasiado no siempre dirá que está abrumado. Simplemente se volverá más callado. Sus mensajes se vuelven más cortos. Sus risas se vuelven más suaves. Su presencia se vuelve más ligera. Como si lentamente intentaran desaparecer sin alarmar a nadie. Y cuando alguien pregunta si están bien, sonríen y dicen, estoy bien. Porque no saben cómo explicar todo lo que gira dentro de ellos. No quieren sentirse como carga. No quieren ser malinterpretados. No quieren revivir las emociones poniéndolas en palabras. Así que guardan todo dentro. Pero hay otro lado en personas así. Un lado que es fuerte de formas que otros no pueden comprender. No fortaleza ruidosa. No fortaleza visible. Sino fortaleza silenciosa. La que perdura. La que continúa incluso cuando está cansada. La que sigue apareciendo por la vida incluso cuando la vida no ha aparecido por ellos. Han vivido demasiados inviernos emocionales para temer el frío. Han caminado por tormentas sin paraguas. Se han reconstruido desde ruinas más de una vez. Y eso les da algo raro. Resiliencia interior. No resiliencia que parece heroica. Resiliencia que parece ordinaria. La resiliencia de despertar de nuevo. De intentar de nuevo. De confiar de nuevo. De amar de nuevo. Incluso cuando les asusta. Incluso cuando han sido heridos. Incluso cuando su mente susurra que es más seguro permanecer guardados. Porque en el fondo, quienes han atravesado demasiado todavía desean conexión. Todavía anhelan comprensión. Todavía quieren suavidad. Todavía sueñan con una vida donde no tengan que ser fuertes todo el tiempo. Y es esta esperanza, pequeña, silenciosa, pero persistente, la que los mantiene avanzando. Pero la esperanza sola no es lo que moldea su psicología. Lo que verdaderamente los moldea es cómo reflexionan sobre sus experiencias. No solo viven el dolor. Lo analizan. Lo interpretan. Lo transforman en perspicacia. Buscan significado incluso en memorias difíciles. Encuentran lecciones en pérdidas, claridad en caos, crecimiento en corazones rotos. Y esto crea una cosmovisión que es simultáneamente frágil y poderosa. Frágil porque viene de heridas reales. Poderosa porque crea sabiduría real. Sabiduría que los hace pacientes. Sabiduría que los hace empáticos. Sabiduría que los hace capaces de ver la vida desde ángulos que otros no pueden. Comprenden que las personas son complicadas. Que las emociones tienen capas. Que todos tienen una historia. Y esta perspectiva los hace perdonadores. No por debilidad, sino por comprensión. Saben que las personas actúan desde sus propias heridas. Que personas heridas a veces hieren a otros. Que la sanación no es lineal. Que los límites son necesarios pero la compasión es esencial. Pero hay una pieza más en su psicología que frecuentemente pasa desapercibida. Cargan duelo invisible. No siempre el duelo de perder a alguien, sino el duelo de perder versiones de sí mismos. La versión que confiaba fácilmente. La versión que se sentía despreocupada. La versión que no temía la incertidumbre. La versión que creía que todo funcionaría sin preparación. Este duelo no los quiebra, pero los moldea. Los hace más callados, más reflexivos, más intencionales, más introspectivos. Los hace valorar momentos que otros pasan por alto. Una mañana pacífica. Una conversación genuina. Un toque suave. Una presencia segura. Estas pequeñas cosas se sienten sagradas para ellos porque han vivido capítulos donde nada se sentía seguro. Y sin embargo, a pesar de todo, siguen creciendo. Lentamente. Silenciosamente. De formas que otros pueden no ver. Aprenden límites. Aprenden autovaloración. Aprenden regulación emocional.
Aprenden a diferenciar entre instinto y trauma. Aprenden a abrirse de nuevo. No imprudentemente, sino con valentía. Porque quienes han atravesado demasiado no están definidos por lo que les sucedió. Están definidos por lo que eligieron convertirse después. Cargan cicatrices, pero también cargan sabiduría. Cargan dolor, pero también cargan compasión. Cargan memorias, pero también cargan esperanza. Y mientras más comprenden su propia psicología, más se dan cuenta de algo liberador. No son frágiles. No son débiles. No están dañados. Son adaptativos. Son perspicaces. Son emocionalmente complejos en un mundo que frecuentemente prefiere simplicidad. Son sensibles en un mundo que frecuentemente premia el adormecimiento. Son reflexivos en un mundo que frecuentemente abraza la impulsividad. Su mente no es campo de batalla. Es testimonio. Testimonio de todo lo que sobrevivieron. Testimonio de todo lo que aprendieron. Testimonio de la profundidad que puede crecer dentro de una persona cuando la vida se negó a ser gentil. Y quizás la verdad más hermosa de todas es esta. Cualquier persona que ha atravesado demasiado tiene el potencial de convertirse en faro. No porque sean perfectos, sino porque conocen la oscuridad. No porque siempre brillen, sino porque comprenden cuán aterrador es estar perdido. Y al comprender eso, se convierten en el tipo de persona cuya presencia se siente como guía. El tipo de persona que puede ofrecer calidez sin pedir nada a cambio. El tipo de persona que transforma dolor en perspectiva y perspectiva en sabiduría. Son los silenciosos que aprenden a vivir profundamente. Que aprenden a amar lentamente pero completamente. Que aprenden a confiar cautelosamente pero significativamente. Que aprenden a reconstruirse hasta que su mundo interior se convierte en lugar donde finalmente pueden sentirse seguros. Y si eres una de esas personas, si has vivido demasiado, sentido demasiado, cargado demasiado, entonces quizás es momento de que te des cuenta de esto. Todo lo que te convertiste no fue accidental. No fue aleatorio. No fue debilidad. Fue adaptación. Fue inteligencia. Fue evolución emocional. Y ahora, aunque no lo veas todavía, te has convertido en alguien capaz de crear un futuro mucho más gentil que tu pasado. Alguien que puede romper ciclos viejos. Alguien que puede construir nuevos hábitos emocionales. Alguien que puede elegir suavidad sin miedo. Alguien que puede elegir amor sin perderse. Alguien que puede elegir una vida donde la fortaleza ya no sea instinto de supervivencia, sino expresión consciente y pacífica de quien te estás convirtiendo. No solo atravesaste demasiado. Creciste a través de ello. Y ese crecimiento, aunque vino del dolor, es ahora tu poder silencioso.